Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de Gerhard, de su servidor, que Gerhard no ha venido al Sacramental, préstemelo para compartir, seguramente porque está pensando en italiano, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Bueno, ahora sí vamos al grano. Como dice el líder Tralala, en los periódicos nunca, lo que nunca van a mentir es con la fecha. Y claro, los dos dicen que hoy es miércoles 15 de abril, lo cual es verdad, porque el Viernes Santo fue 3, por tanto el viernes fue 10 y el viernes va a ser 17, jueves 16, miércoles 15. Es más, el líder Adalá es un filósofo, porque ha descubierto algo que ningún periódico del mundo, tenga la orientación que tenga, miente con la fecha. En el resto todos pues mienten, unos más que otros, unos por razones políticas. Por ejemplo, el New York Times miente porque pues, es un órgano oficioso del Partido Demócrata, entonces tiene que mentir, porque la mentira y el Partido Democratic Party, que realmente la traducción debería ser democrático, ¿correcto? Sí. Si es democratic, ok. La mentira y ellos son como cuando decía don Francisco de Quevedo y Villegas, antepasado del duque Ramón por Villegas, decía que fulano y mengano estaba aliado con Mohammed, el príncipe de la mentira, refiriéndose a Mahoma. Bueno, pues así son. ¿Qué vamos a hacer? El Times no miente más porque no puede. Y ese es un periódico, comillas, serio. Oh my goodness. Y hoy tenemos una surprise. Yo había invitado a Gabriela, pero con Gabriela normalmente siempre pues a través de las ondas estas. Pero es que me avisó con tiempo. Pues. Sí, buena, ¿verdad fue? Sí. Muy buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por estar aquí. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Tú en su casa, su salud, su familia. Eso es lo importante. Sí. Bien, ahora sí. Como decía, ¿usted alcanzó a ver algún reprise de El Tremendo Juez? Leopoldo Fernández Tres Patines. No, sí, Tres Patines, claro. ¿Tres Patines? Tres Patines, sí, ahí sí. Sí, Leopoldo Fernández Tres Patines. A la reja, decía, pues el hombre ya sabía que lo iban a mandar a la reja. Bueno, como diría Tres Patines, hoy es quincena, estamos quemando la 7ª quincena del año. Verán que quincenas hay 24. Bueno, hoy termina la 7ª. 2 de enero, de febrero, de marzo. Si en este momento la Academia de Economía de la Ivy League y baja alguna otra universidad muy buena, le dicen, vea, le vamos a hacer un pequeño test porque la queremos incorporar. Díganos, por favor, en estas 7 quincenas, ¿cuál es la situación de su país? Ellos sabrán que usted es de Ecuador, pueden confundirse, a veces somos tan chiquitos que nos creen o Colombia o Perú, pero bueno, eso es culpa de ellos. ¿Cuál es la situación de su país en estas 7 quincenas? ¿Y qué perspectivas, porque el Fondo Monetario o el BID acaba de subir la expectativa de crecimiento de Ecuador y yo digo, no sé, pues yo eso no sé, voy a preguntarle a quién sabe. ¿Y qué expectativas tiene el país para este año con 2 variables? ¿Se arregla mañana el tema entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué te parece Romeo y Julieta? Bueno, me odio, te odio, los Capuletos, los Montescos, de allá. O háganse o hagan las paces, pero no sean folletineros. Esto parece folletín, considerando las 2 variables, de que no hay más guerra o que sigue la guerra. ¿Cómo estamos? Primero, ¿cómo estamos? No, yo creo que la revisión del fondo debe estar marcada esto aplica para muchos otros países cuyas finanzas están muy influidas por el petróleo y recursos naturales. Uh-huh. Yo creo que el conflicto
tiende o se puede percibir desde un análisis que favorece a los países que tienen una renta petrolera importante. Entonces, tal vez esa revisión hacia arriba del Fondo Monetario obedece a que se estima pues que por algún tiempo estarán más altos los precios de petróleo y que Ecuador es un país todavía en cierto grado petrolero. Pero no importante. No, ya no es tan importante, ¿no? O sea, ya eso ha ido cambiando. Yo creo que, por ejemplo, Fausto Ortiz, vi que él se mantiene en un 2% de crecimiento para la economía. Yo no estoy en el área que está Fausto de hacer estas predicciones, pero sí me parece que deberíamos ser un poquito más negativos hacia la baja, porque primero que el mismo gobierno reconoce que parece que se vendría el fenómeno del Niño. Sí, está hablando de condiciones usted es muy joven. Hablando de condiciones externas que no controlamos, ¿no? El fenómeno usted del nunca Niño. ha vivido un fenómeno del Niño, ¿no? Claro, y por otra parte que si bien el alza del precio de los combustibles podría verse como algo que favorece, como un claro positivo para un país ya no tan petrolero, pero todavía petrolero todavía exportamos petróleo, también afecta otras industrias de exportación que incluso han superado en importancia al petróleo. Por ejemplo, ahorita los camaroneros están siendo apretados en ambos extremos. Por un lado, porque hay una oferta, digamos, son víctimas de su propio éxito, digamos, han producido tanto. A nivel mundial ha crecido tanto la producción que eso ejerce una presión a la baja sobre el precio mundial. Es como un commodity, ejerce una presión a la baja sobre el precio del camarón. Y eso se da justo cuando se da el conflicto de Irán y se dispara el precio de los combustibles y ellos ya no tienen combustibles subsidiados, cosa con la que yo estoy de acuerdo, que no los tengan subsidiados. Y entonces se les ha trepado considerablemente uno de sus principales insumos, que es el diésel. Obvio. Porque no están, en este país no están electrificadas la gran mayoría de las hectáreas que producen camarón. Energía eléctrica, entonces, ni siquiera para estar seguros de ese que no es otro apagón. punto, que no lo tiene en cuenta el Fondo Monetario Internacional, porque entre ellos, entre autoridades oficiales, al menos nominalmente, se toman la palabra. Y entonces el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno nacional dice que no habrán apagones, tal vez le toma la palabra y le cree. Aquí sabemos ya por distintos reportes que lo más probable es que sí haya apagones, o hablemos más claramente, ya hay apagones. Yo vivo aquí en San Borondón, ya ha habido apagones 2 días seguidos. El día de ayer también hubo. El día de ayer, y son apagones no por un daño puntual, sino un tema generalizado. Hace algunas semanas en Olón y hubo apagones, y eran de 4 horas por lo menos. Aquí hubo uno de 4 horas por lo menos. ¿En San Borondón o en Guayaquil? En San Borondón. Ya. También se les ha pedido a las industrias de alto voltaje que se desconecten y utilicen generación propia. Entonces, esto ya es, yo estoy de acuerdo con Alberto Acosta, hijo, de que esto ya es una forma de racionamiento energético. Disimulada. Disimulada y no tan crítica como la situación a la que se llegó en el año 2024. O sea, a ese nivel no vamos a llegar. Claro, porque no hay el problema. Pero eso no significa que no haya apagones, ¿no? Entonces, yo creo que 2025 fue un año rebote. Yo me mantuve en eso el año pasado. No había ningún cambio fundamental más allá de la eliminación del subsidio al diésel. No había ningún cambio estructural en la política económica del país. Lo que sí había era un efecto de rebote, porque el año 2024 fue terrible por muchas razones, empezando por 3 meses de un racionamiento crítico de la energía. Este año yo creo que nos tira para abajo un fenómeno climático que no controlamos, tal vez, o puede ser que eso empiece realmente, o lo peor sea en 2027, no lo sabemos. Es que ahí se suma en la estación invernal normal. Esta no es una estación invernal normal, por si acaso. En abril prácticamente no ha caído agua, y en marzo, después del 9 de marzo, no volvió a llover. Quiere decir que se nos viene... Claro, entonces hay cosas en contra que no controlamos. De las cosas que controlamos... A ver, no controlamos ni el tema... Ni el clima. La guerra... ni el petróleo, ni el clima. De la guerra de Irán a Estados Unidos, exacto. no el conflicto interno que supuestamente hay aquí. Entonces, la cosa es que lo que sí controlamos nosotros son aquellas cosas donde podríamos por lo menos no hacernos daño, y yo creo humildemente que nos estamos haciendo daño. Por ejemplo, la guerra comercial con Colombia. Eso no tiene... Yo te iba a hacer una pregunta. Eso no tiene sentido. Bueno, comercial, 100% aranceles ya... Sí, pero me parafraseo. El origen
de este problema arancelario, al que se podría llamar sí una guerra comercial, es el resultado de una estrategia o una política económica del gobierno del Ecuador para reducir el déficit con Colombia, y dicen que lo hemos virado, que ahorita estamos con superávit, o efectivamente equivale a que no hay forma ya de decirle al gobierno del señor Petro que cuide su frontera, porque se lo ha dicho de todas las formas, y el señor Petro se muere de risa. El presidente Uribe ayer le dijo de todo. La señora Keiko Fujimori le dijo anteayer de todo por meterse en las elecciones peruanas. Entonces... Claro, pero la señora Keiko no está proponiendo dinamitar la comunidad andina ni bueno, poner el que quiere salirse es Petro. Y que, claro, pero poner aranceles de 100% sí, en contravención de las disposiciones de un tratado internacional del que Ecuador es parte es una manera de dinamitarlo, porque el acuerdo está vigente y vale la pena siempre y cuando los miembros respeten sus normas. De repente, claro, si tú aquí empiezas a actuar... a ambos dos, el uno más que el otro, pero ambos dos han puesto aranceles que dentro de lo que es la CAN no deberían poner. Y claro, y para eso se firman los acuerdos, para que sean vinculantes y trasciendan distintos gobiernos y distintas coyunturas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ¿para qué es esta guerra comercial? ¿Por tema seguridad o para reducir el déficit de la balanza comercial? Si es por tema seguridad, yo no sé, yo dudo mucho que Ecuador pueda, en lo chiquito que es en general frente al resto del mundo, incluso solamente frente a Colombia, dudo mucho que Ecuador pueda ejercer una presión que cambie el comportamiento del gobierno de Colombia, porque realmente mientras más aprieta el acelerador en esta estrategia, lo que logra Ecuador es hacerse más daño a sí mismo. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con Colombia precisamente porque parece ser que mediante las decisiones libres de consumidores y productores ecuatorianos, nosotros necesitamos más lo que producen ellos que ellos lo que nosotros producimos. Además tiene la ventaja de que con el peso a veces a 4.000 y pico, hay un diferencial cambiario que favorece mucho el tema, ¿no? Bueno, usted y yo no estamos de acuerdo en eso, que ya lo hemos discutido en otros casos, pero el segundo objetivo arguido es reducir el déficit de la balanza comercial, y ahí pues el presidente parece ser el mejor alumno de Rafael Correa, porque qué manera de repetir Rafael Correa eso en sus sabatinas hace 15 años, de que había que poner sobre tasas arancelarias al comercio con Colombia, porque la gente importaba cosas inútiles, así dijo, que la gente importaba cosas inútiles. Entonces, realmente aquí tenemos que volver a hacer una pedagogía inversa, ¿no? O sea, si bien Correa algunos les enseñó, les imprimió esta idea de que el déficit es como un marcador de fútbol y que vas perdiendo cuando tienes déficit. No es necesariamente cierto. Yo quiero explicar por qué eso no es así, porque lo que el déficit de la balanza comercial refleja es un superávit en la cuenta de capitales. Eso significa que el resto del mundo, por alguna razón que no podemos comprender, nos está financiando. Sí. Es como alguien que te da crédito, sí, y puede ser que te da crédito para hacer un buen emprendimiento. Y si tú lo usas mal, para mal. O puede ser que está financiando ese déficit que tenemos en el gobierno, en las finanzas públicas, año tras año. Entonces, si el gobierno realmente si el gobierno quisiera reducir el déficit de la balanza comercial, realmente en el caso puntual de Ecuador, lo que hay que hacer es eliminar el déficit de las finanzas públicas. Ese es el principal conductor o presión sobre la balanza comercial. Ahora, se puede crecer muy bien con una balanza comercial deficitaria, que es lo que ha hecho Estados Unidos durante los últimos 40 años. Para que vea que bueno, Estados Unidos tiene la ventaja de que imprime el dólar, ¿no? Pero bueno, si nosotros no tenemos esa ventaja. Pero nadie puede pretender, y por eso es que cuando Correa le metió sobretasas a medio mundo, bueno, eso no fue solo a Colombia. Yo en una entrevista le dije al ministro, oiga, pero la autarquía, que viene a ser pues prima hermana doble de pretender tener balanza positiva con todo el mundo, ya ha demostrado en el siglo XX que no funciona, ha demostrado que ni siquiera cabe dentro de la utopía de Thomas More, porque Thomas More era un hombre inteligente, no era un estúpido. La autarquía es imposible. Por tanto, usted va a tener superávit con unos y déficit con otros. Lo que
lo que la sana lógica, y ahí, como yo no soy economista, pero soy discípulo de Aristóteles y Tomás de Aquino, lo que la santa lógica manda es, mira con quiénes tienes déficit, por qué tienes el déficit, porque en algunos casos, concretamente Colombia y Brasil, en el pasado, especialmente Colombia, con el tema de que cada departamento, pues hombre, pone sus reglas, y Colombia no es país federal, y en el tema con Brasil, con temas fitosanitarios, nos han impedido la entrada de productos. Eso no es jugar limpio. Entonces ahí... Eso no es jugar limpio, pero al mismo tiempo tratar de tomar represalias contra eso es hacerse daño a uno mismo. Es decir, yo me disparo en el pie porque tú me hiciste este daño, ¿no? Entonces, realmente, desde el punto de vista de la asignación óptima de recursos en una economía, en la economía mundial, lo mejor es una apertura unilateral. Entonces, yo creo que si Colombia desea, o por ejemplo el caso de Brasil, que tienen esto de la DIPOA, estos certificados que tienen para poder importar determinados productos y todo eso. Bueno, es un daño que el gobierno de Brasil, los gobiernos en plural hablo, porque esto es a través de varias administraciones distintas, le imponen a sus consumidores y a sus productores. Yo creo que todo gobierno debería velar por el bienestar de sus ciudadanos y yo creo que el bienestar se promueve con una apertura unilateral al estilo de Perú y de Chile décadas atrás. Son países que no esperaron a negociar TLC, simplemente se comprometieron con un calendario de reducción unilateral programada de aranceles generales efectivos a lo largo de, no sé, pues era un calendario de 5 a 10 años y hoy en día pues Chile tiene un arancel efectivo medio de creo que es 0%, Perú lo tiene como en 2% y son países que les ha ido bien con esa estrategia. Yo creo que defender ciertas vacas sagradas, como por ejemplo en su momento tuvo Chile un parque automotor de producción nacional, eso no funciona Argentina para el bienestar de la el Falcon y Claro, y entonces estas ideas del déficit comercial, primero hay que tener claro para qué se emprende una política tan radical como una guerra comercial con tasas arancelarias de 100% con Colombia. ¿Es por el tema seguridad o es por el tema del déficit? Entonces, si es por los dos juntos. Si es por el tema de seguridad, ¿realmente creemos que el pequeñito Ecuador puede ejercerle mayor daño a Colombia del que se está ejerciendo a sí mismo con esta propia política? O sea, simplemente no me parece, porque Colombia fácilmente puede reemplazar eso que le compra Ecuador con otros proveedores. Es una cantidad mucho menor y no es libre de costos para ellos también. Perdón. Yo aquí en shock porque Gabriela antes, cuando estábamos en el centro, iba. Después ya sacó bandera roja, me dijo y me olvidé. Hoy es miércoles, los miércoles está con nosotros Sofía. Ya está sorprendido. Además, yo no voy a venir shock. los miércoles entonces. Vengo solo los lunes. Tengo una pregunta ahí, Gabriela, y me interesa bastante. Ella va a venir todos los miércoles. No se aviva, ¿quiere? El candidato sea, digamos, sabemos que van a haber elecciones en Colombia. Mayo. Y hay candidato obviamente aliado un poco a la visión de Petro y hay alguien que no. Lo que tú comentas, yo concuerdo mucho contigo, que lamentablemente nosotros nos estamos haciendo o estamos usando muchas estrategias que usa Estados Unidos, pero nos olvidamos que no somos una potencia mundial, que somos el pequeño Ecuador. ¿Qué pasa si el candidato, así sea de Petro o no, piensa que esta ideología de Daniel del 100% es puro ego y decide, por ejemplo, como lo ha dicho Petro, amenaza en no vender electricidad? ¿Qué nos deja a nosotros y qué tuviera que hacer? O sea, el presidente no es que puede retractarse, pero esta ideología del 100% aranceles a un país que es tu vecino, que te tienes que llevar bien, le puede salir el juego por atrás si el otro candidato no está de acuerdo. Yo no soy experta en seguridad, pero de lo poco que conozco, yo entiendo que en la frontera hay autoridades de ambos gobiernos. De un lado están las autoridades de seguridad y de control de fronteras de Ecuador y del otro lado de Colombia. Yo creo que antes de cuestionar aquellas deficiencias o defectos en otros, hay que hacer una autocrítica. Es decir, ¿cómo está nuestro ejercicio del control de nuestras fronteras, de nuestro lado? Porque se necesitan dos para el tango, o sea, bailar tango entre uno es un poco difícil. Tanto los que vienen del norte
vienen de Colombia, tienen que hacerse la vista gorda a las autoridades que los dejan salir, pero también pueden llegar hasta el punto de control, hasta el security checkpoint, como dicen, de los ecuatorianos, y ahí pues falta la otra parte, que es gente que se tiene que hacer de vista gorda para dejarlos pasar. O no se hacen de la vista gorda y simplemente está fácil el paso. Sí. Entonces, a lo que yo voy es que en lugar de pasarle la cuenta, yo creo, innecesariamente, a los ecuatorianos, a los consumidores y productores ecuatorianos que necesitan insumos de ciertas cosas que nos proveen de Colombia, incluso el tema energético, que Colombia fue un importante proveedor durante la crisis en 2024. En lugar de hacer eso, yo creo que deberían de enfocarse en qué es lo que podemos hacer nosotros para fortalecer el control de nuestras fronteras, no solo con Colombia, sino también con Perú, y también lo que tiene que ver en control de puertos. Yo creo que va por ahí la cosa, porque tenemos un problema de seguridad, pero en lugar de resolverlo, lo que estamos haciendo es creando un problema comercial. Sí. Entonces, que además nos va a afectar no solo con Colombia, sino también con Perú, porque esta idea de Petro de salirse de la Comunidad Andina es una reacción a acciones iniciadas por nuestro gobierno. No hubiera problema en la Comunidad Andina si no se hubiera empezado con esta idea de la sobretasa de seguridad. Entonces, a mí realmente me parece un despropósito, me parece que es una distracción de lo que se podría estar haciendo, lo que podríamos estar haciendo nosotros, y la verdad, al final del día es un poco deprimente el tema de seguridad, porque es una cuestión internacional, son grupos de delincuencia organizados transnacionales, de los cuales nuevamente el pequeño Ecuador no va a poder salir adelante sin una cooperación internacional y sin cambios de políticas públicas que estimulan este tipo de estructuras. Y esos cambios vienen de afuera. Lo que nosotros podemos hacer es minimizar el daño, aumentando los costos de transacción para esas organizaciones dentro de nuestro país. Ahora, una manera de hacerlo es un control total de nuestras fronteras. No es un tema de, ahora te voy a castigar porque tú no controlas tu frontera. O sea, hay dos para que suceda eso, para que se filtren estas personas de un lado a otro. Ahora, a ver, hay un tema que es real, que lo admiten los terceros países. Bueno, Petro, pues no creo que lo vaya a admitir, pero que lo admite también la mayor parte de la prensa colombiana. El Ecuador al norte no limita con Colombia como Estado, limita con el primer Frente Marquetalia, el Frente Oliver Sinisterra, el grupo de disidentes de la FARC 1, el grupo de disidentes de la FARC 2, el grupo de disidentes de la FARC 3, el ELN, los paramilitares que quedan y carteles. La política nuestra es diferente a la de Colombia. Nosotros tenemos bases militares fijas en la frontera, son 640 kilómetros más o menos de frontera. Y Colombia utiliza la estrategia de fuerzas volantes, ¿no? Pero no tiene o no ha destinado el número suficiente para que no pase que cuando la fuerza volante está en Esmeraldas, del lado ecuatoriano, Esmeraldas es el lado correspondiente, que creo que es Tumaco o algo así, en el Putumayo no hay nadie. Entonces, en el cordón fronterizo y en la zona que estamos cerca de Ecuador, desde que llegó el señor Petro a la presidencia, los cultivos de coca han crecido una monstruosidad, porque además el señor Petro jamás ha querido erradicarlos. Y encima él nos da la razón en algo, cuando dice y reclama, dice, pero ¿por qué se nos cargan a nosotros si el 70% de la cocaína que produce Colombia sale por Manta y por Guayaquil? Perdón, ¿y cómo llega a Manta y Guayaquil? ¿Con la cigüeña? Es que por eso le digo que se necesita también, está fallando nuestro control en la frontera también, porque ¿por dónde pasó? Son dos lados. O sea, puede fallar el control de ellos, de su territorio y de su frontera, pero si tuviéramos nosotros un control eficaz y lo mejor que se pueda, no podrían pasar. No podrían pasar. O sea, yo no soy partidaria de culpar a otros por falencias mías. Yo creo que la gente busca chivos expiatorios porque así elude responsabilidad. Pero aquí nosotros tenemos una responsabilidad compartida. De acuerdo, y no estamos, pero el Estado colombiano no hace su parte.
y Ecuador hace lo que puede. Pero Rodolfo, no Rodolfo, es que una manera sana de andar por la vida es saber que yo no puedo controlar lo que otros hacen, pero yo sí puedo controlar lo que yo hago. Sí. Y no sería técnicamente del gobierno que técnicamente tanto dice... tratar en el intento de controlar o obligar al otro a que haga algo que no es una posibilidad real, dada la realidad económica de Ecuador versus Colombia, no lo vamos a lograr y en el intento nos estamos haciendo daño en otras áreas en las que no tendríamos por qué estar pasando por estas penurias. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que hay que retirarse de esa pelea innecesaria y enfocarse en el control efectivo de nuestras fronteras. Si yo me doy cuenta que al lado tengo un irresponsable que no va a hacer nada, esto es algo que pasa en el colegio, te toca hacer un trabajo en grupo y te das cuenta que te tocó con dos que no hacen nada. La solución, a ti te van a calificar, haga el otro trabajo o no haga el otro trabajo. La solución puede ser que tú protestas y no haces nada, pero te estás haciendo daño a ti mismo porque vas a sacar la mala nota. La otra solución es que tú haces tu parte, tú presentas tu trabajo y ya después la gente se dará cuenta quién trabaja y quién no. Yo creo que nosotros podemos hacer un mejor control de la frontera y eso haría menos daño al país que esta guerra comercial con Colombia. ¿Podemos controlar nosotros las acciones que toma Petro? Yo creo que no. Además le digo otra cosa, Petro está de salida. Se va en agosto. No. Ya Petro... La elección es en mayo, pero el cambio de mando es en agosto, porque acuérdese que nosotros seguimos, como elegimos copiar el tema presidencialista de Estados Unidos. Ellos eligen en noviembre y el que gana es el presidente electo, pero no es presidente hasta en enero que se posesiona. Está bien, pero lo que le digo... En cambio, en los gobiernos parlamentarios no es así. Pero cambia el gobierno y ese día hay un primer ministro nuevo, un gabinete nuevo. Pero no es así. La realidad no es así. La realidad es que él está... Hasta agosto. 6 meses más, 6 meses menos. Él ya es un presidente de salida. 4 meses. Pero él tuvo un problema muy grande, hace unos días justamente estoy leyendo, que el Ministerio Público colombiano investiga que hubo una fiesta masiva de una de las cabecillas en un centro privado de la Libertad, en la cual entraron mujeres, pagaron un dineral, entró un artista. Puede ser que, digamos, porque esto fue en el noroeste de Colombia, pero esto se dio gracias a los tratados de paz que hizo un poco Petro con las cabecillas. No fue Petro. Justamente aquí dice, esto está vinculado a delitos con narcotráfico y extorsión, participan en el proceso de paz urbana impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Claro, pero derivan de los acuerdos de Santos con la guerrilla. Pero esto de darle las cárceles a los narcotraficantes, también se lo pudo ver con Pablo Escobar y no terminó muy bien. La ciudadanía en sí colombiana... ¿Esto puede crear más tensión para el presidente o en realidad todo el enfoque de seguridad se está yendo a la pelea que hay con Ecuador, en tu opinión? Hay mucha volatilidad en las encuestas colombianas. Hoy en las últimas encuestas que yo vi esta semana, los dos candidatos que lideran son de la centro derecha o derecha. ¿No está Cepeda? Iván Cepeda está tercero. Está ligeramente por detrás Ese es el candidato de Petro, Iván Cepeda. ¿Quién está primero? ¿El de la Espriela o la señora? De la Espriela y la señora Paloma estaba subiendo. Entonces, ella es la candidata del Centro Democrático, del Uribí. Y entonces, pero ¿eso qué significa? Eso se suben y bajan. Hace 2 meses ustedes consultaban y Iván Cepeda lucía imparable. O sea, digamos, estaba lejos primero, pero de largo. Lejos. Claro, y entonces ahí también si tienes a dos primeros que se dividen el voto entre sí de la tendencia, también tú puedes visualizar que uno de esos dos va a llegar a una segunda vuelta con Cepeda, pues no. Entonces ¿qué está pasando en Perú? Claro, y entonces digamos, yo creo que lo más inteligente o conveniente para Ecuador sería asumir que el presidente en funciones actualmente Colombia ya está de salida, no hay mucho que él vaya a hacer o vaya a lograr cambiar en su política de aquí a 6 meses antes de irse, ya es como un costo hundido, por así decirle. Es como un mal vecino que tú ya sabes que se le acaba el contrato en 6 meses y ya se va. O sea, ¿para qué te vas a mandar una demanda, una pelea, todo un tema engorroso? Y creo que sí tenemos que nosotros mejorar nuestro control de la frontera. Eso es algo que lo tenemos que hacer así tengamos un mejor vecino.
Y yo creo que es muy incierto quién va a tener la presidencia en Colombia dada la volatilidad de las encuestas. Lo que sí es cierto es que si Cepeda gana, seguimos en el problema. Pero Rodolfo, incluso en el caso de Estados Unidos y el problema del narco, Trump, que tiene una obsesión con este tema de la guerra contra el narcotráfico, ¿qué país en Latinoamérica tiene... O sea, yo creo que no hay país en Latinoamérica que tenga mayor penetración del narco en sus estructuras del Estado. Digamos, en México es impresionante, sobre todo afuera de las grandes ciudades, cómo está tomado por las organizaciones de delincuentes, las alcaldías, los gobernadores, todo. Donde mandan los distintos carteles y no el gobierno. Es un gobierno nacional que no controla totalmente su territorio, la extensión de su territorio. Casi son términos cargados, no llega a utilizar eso, pero incluso en ese caso, Estados Unidos no le pone una tasa de 100%. Claro. Y Estados Unidos una buena relación relativamente los dos. Claro, incluso México y Canadá, que son los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, han tenido un trato favorable dentro de toda esta guerra comercial de Estados Unidos contra todo el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿A cuenta de qué Ecuador le va a poner eso a Colombia? Y además la asimetría económica, o sea, Estados Unidos sí que le puede hacer un gran daño a México. Sí, o sea, Estados Unidos lo puede quebrar. Pero ni Estados Unidos ha hecho eso contra México. De hecho, le ha dado un trato más favorable. Y yo por eso no entiendo, no le veo sentido por ninguna parte. No le veo ninguna probabilidad de que resulte bien para nosotros esto. De hecho, hacer todo esto para presionar a un presidente que ya está por salir, porque puedes presionar a pero no sabes cuál va a ser el nuevo. Eso es lo que digo, y no significa que porque va por los mismos ideales. O sea, yo siendo presidente, y lo tomo mucho lo que pasó entre la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, que llegó un punto que China dijo, yo no te necesito, quieres poner, que decían que el comercio de China, el 15% va a Estados Unidos, ¿y qué dijo los chinos? Nosotros vivimos 5.000 años, muchos de ellos sin Estados Unidos, y nosotros podemos hacer negocios con todo el mundo. ¿Qué me da miedo? Que llegue un candidato que diga, obviamente sí, puede ser que hay un problema de seguridad, pero este problema de ego, yo tampoco me voy a dejar pisotear por un país que no significa nada. ¿Y ahí qué hace el Ecuador? O sea, ¿qué podemos nosotros hacer? A ver, perdón un ratito, pero yo no soy ultranacionalista, es más, me caen mal los ultranacionalistas, los que dicen, no, es que, para ponerlo muy simple, hay una competencia deportiva, y todos tenemos que querer que gane el nuestro porque el nacionalismo, ¿no? Son estupideces. Y llevan a cosas terribles los nacionalismos exagerados. Pero tampoco es que Ecuador no significa nada, y peor si lo comparamos con Colombia, que a nivel mundial tampoco, eso significa mucho. El primer país productor de cocaína del mundo, el 61% de la coca del mundo la produce Colombia, el 30% Perú y el 9% restante Bolivia, que antes era el primer productor mundial de cocaína, hace 50 años. Ya. O sea, tampoco es que no somos, que entre los vecinitos sí, somos el más chico, no somos el más rico ni remotamente, nuestro PIB no es el mejor, todo lo que usted quiera, pero Rodolfo, estamos comparándonos con Colombia. En Colombia casi no se habla de esto. Es que eso es lo que digo, o sea, para nosotros ha sido la noticia para 3 meses, o sea, pero eso ya revela algo, eso ya le dice algo. Hay una nota que ya, cuando la pase se lo aviso, que lo está pasando Gerhard en RTP Noticias, un emplazamiento que le ha hecho el presidente Uribe a Petro sobre el tema de quién controla la frontera. Pero ya, sigamos, ya salir. Pero yo también creo que Petro, o sea, a mí me pareció magistral lo que pasó con El Salvador, cuando él obviamente tiene sus arranques y Bukele le dijo, perfecto, te mando a todos los presos políticos. ¿Y qué le tocó a él? Hablar de democracia, libertad, pero yo veo que aquí está. Petro es esta figura como cómica. Si usted miente, renuncia a la presidencia. Si yo miento, renuncio a la política, le dice Álvaro Uribe a Gustavo Petro. O sea, lo que sucede es que desde el punto de vista de estrategia, yo repito, es un personaje que está de salida. Ya las negociaciones se tienen que empezar a hacer con el que va a entrar. Es decir, si el gobierno quiere llegar a un acuerdo de cooperación con Colombia, ya debería estar hablando con ese top 3 en las encuestas.
que este señor está de salida. Este señor incluso se cuestiona que esté en control de sus facultades, ¿no? Entonces te sale y dice algo en la madrugada y lo trepan en un avión una semana después y está dándose la mano con Donald Trump. O sea, ni Donald Trump se ha peleado con Petro. Se ve a Carlos Lujaus, que fue canciller y luego vicepresidente de Carlos Saúl Menem, y que es un comentarista en Argentina muy respetado por el tema del Irak, de Irán, Estados Unidos, lo entrevista a todo el mundo, ya tiene su propio canal de YouTube, etcétera. Rukauf tiene una definición es brillante de Petro, dice que el problema de Petro es que consume lo que vende. Y uno viendo las salidas que tiene Petro se ve tentado a pensar que sí, ¿no? Maduro no consumía lo que ayudaba a vender, era bruto así. No sé, el que cree que sí, porque cree que hay 5 puntos cardinales ya, eso no hay cosa que le haga creer eso. Pero a ver, entonces estamos de acuerdo, Petro ya se va. Creo que estamos de acuerdo en que la frontera colombo-ecuatoriana es, guardando las distancias, muy parecido a lo que pasa en ciertos lugares de México. Ahí controla la guerrilla, el narcotráfico, no el gobierno. Ya. Estamos de acuerdo en que el Ecuador... Pero de un lado. Claro, de un lado, claro. Dígame seguir. Estamos de acuerdo que nosotros Ecuador, podríamos ser ese lado. Pero tenemos el problema... Con la cooperación de Estados Unidos. Claro. Que es ahorita, que está empezando. Ojalá nos dieran un mini plan Colombia, aunque sea un plan Colombia, un mini plan Rodolfo, Colombia. ¿qué tal si en vez de pelearse con Colombia, ¿Qué hago? le dicen a los gringos que están cooperando, como dice la semana pasada el presidente dijo en Bloomberg, que hay una estrecha cooperación de inteligencia y todo? Oye, necesito ayuda en la frontera, ¿Qué hago? porque tengo este mal vecino que me manda a toda esta gente. Tú, por favor, con inteligencia, cámaras, o dame tips de cómo, o sea, garantizar que sea impenetrable. Es que, a ver... Yo creo que eso rendiría más frutos y sería menos dañino. Por lo menos así no rinda frutos, por lo menos no se hace daño usted mismo. Que esto de los 100%... de la frontera entre Ecuador y Colombia, excepto la parte de Carchi, que es montaña. Usted en Esmeraldas tiene la selva tropical de la costa, y en Putumayo, del lado colombiano y del lado nuestro, de Sucumbíos, tiene la selva amazónica. Tratar de convertir eso en un lugar imposible de franquear, es imposible porque se dice que hay como 640 pasos. Pero yo asumo que esta gente que pasa no pasa para vivir aislado en la selva. Eventualmente llegan al primer carretera y a una carretera, a la primera carretera. O sea, tiene que haber puntos de... Se puede... A ver, esto es totalmente ajeno a mi área de conocimiento, pero yo estoy pensando así en voz alta y a dónde llegarían primero. Dibujemos en el mapa cuáles son los primeros puntos de acceso a la civilización, porque lo que quieren es llegar a donde hay otra gente. Y parodiando al presidente Mao, que decía que, es otro tema, ¿no? Hablando de la guerrilla, decía que el guerrillero o el combatiente por la libertad, como decía él, debería estar como el pez en el agua con el pueblo. Lo que pasa es que con las limitaciones que tiene Ecuador económicamente, toda esa área de frontera vive del narcotráfico, vive de venderles a los señores estos lo que sea que tenga que venderles, y en una parte vive también de transportarles y de ayudarles a llevar la droga a Manta y Guayaquil, que es efectivamente por donde sale. Pero eso ya no es problema de Colombia. En origen sí. Aristóteles. Es que son dos partes, Rodolfo, son dos partes, el que vende y el que pero compra. Es que la una no hace nada. ¿Cómo hago? A ver, usted lo que me dice más o menos es, supongamos que la señora es otro miembro del sexo masculino y me quiere pegar. ¿No? O tiene personas con ella que me golpean. Que ella podría decirles o hacer algo, llevar a su guardia de seguridad para que no me peguen. Pero no hace nada. ¿Qué hago yo? Me dejo golpear. Pero no estoy diciendo... Nos hemos dejado golpear de Colombia durante años, y a ver, como la historia generalmente la escriben en las alturas, aquí en el Ecuador, nadie ha tocado, o sea, había que buscar un malo. El malo de todos los malos ha sido el Perú. Si usted se pone a echar números con los límites que supuestamente me hicieron aprender a mí, con las cédulas reales de 1563, 1740, 1804, etcétera, y el protocolo de Río, habría que ver quién nos clavó más.
Aunque en el fondo no nos clavaron nada porque la audiencia de Quito nunca fue una división política administrativa, era un tribunal de justicia. Pero comercialmente Colombia siempre nos ha puesto problemas, comercialmente Colombia nunca ha sido el buen vecino. Cuando nos vende energía, nos vendió un precio exorbitante y cuando nos tocó a nosotros venderle energía, se la vendimos más barato que lo que cobrábamos a la gente en Ecuador. Pero eso, pero ¿sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque en Colombia la generación es privada y es a precio de mercado. No, yo digo desde lo que una yo vendo. reforma, pero estoy diciéndole por qué Colombia vendió a ese precio, porque no es que vendía el gobierno de Colombia, vendían las empresas que hacen la generación en Colombia y el precio no está controlado, porque en los 90s países como Brasil, Chile, Perú, Colombia hicieron reformas en el sector energético de tal manera que se privatizó en algunos casos la generación, en otros casos también la transmisión, sí, y en algunos casos hasta la distribución. Entonces, cuando Colombia viene y vende a un precio exorbitante, era porque era fecha de estiaje, que hay escasez en la oferta, y eso estaba reflejado en el precio de mercado de esa oferta, y no era fijado por el gobierno de Colombia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Ecuador luego lo vendió barato? Porque en Ecuador... ¿Por qué antes Ecuador lo vendió barato? Porque nosotros no tenemos precios de mercado, tenemos un sector energético totalmente estatizado. Toda la generación, toda la transmisión, toda la distribución. Entonces, estoy de acuerdo con usted, debería ser lo opuesto. Claro, pero ahí no hay precios, entonces por eso hay precios fijados. Había una salida del gobierno del Ecuador cuando Colombia necesitó la energía, no era que era para jugar, la necesitó. Tiene que haber dicho, ok, yo te vendo a este precio que normal, racional, pero tú me firmas un compromiso en que cuando yo te compre, tú también me vendes ese precio. Pero es que Colombia no puede comprometerse a dar algo que no tiene. El gobierno de Colombia ya no tiene la generación en sus manos. Es correcto, y pero tendría que intervenir en empresas privadas a fijarles el precio. Y eso no desvirtúa el mercado que ellos han desarrollado. Pero si usted tiene un pacto bilateral, a ver, yo necesito es que eso funciona, Rodolfo, porque no se meten. Y porque no se meten ha funcionado. Nosotros tenemos 4 años de distintos grados de racionamiento eléctrico por temas climáticos. Colombia ni uno. Yo quiero decir, Perú ni uno. Desde que los tuvo, porque así los tuvo. Pero nosotros hemos tenido, o sea, llegaron 8 horas. Lo que sí me sorprende, obviamente, 14 horas tuvimos. 14 horas. Ahora lo que han hecho o la ideología de comunicación es básicamente no voy a anunciar los cortes y solo los voy a dar y me voy a hacer la loca mientras pueda diciendo que no pasa nada. Pero acá hay un problema muy grande, que es el Ecuador en todos estos años que ha tenido, no ha creado un plan de qué se puede hacer cuando haya falta de energía. Eso a mí me preocupa. No sé, tu opinión, ¿el gobierno está haciendo lo suficiente para abastecer los problemas fundamentales que hay? Estoy hablando no solo traer una barcaza como lo hemos hecho, pero en realidad crear esta estructura o, a la gente, perdón si no le gusta esto, o privatizar. Perdón, pero entonces póngame a la Corte Constitucional en la colada. No, también puede ser, pero yo creo que porque no se ha encontrado... según la Constitución usted no puede privatizar porque es un sector estratégico y los cretinos esos se apegan a la letra, los fariseos. No, ahí dice, en casos excepcionales se puede delegar al sector privado. Y yo creo que esto tuviera que ser ya... Esto es 14 horas de apagones y sostenido el racionamiento por 3 meses. ¿Qué situación más excepcional que esa? Sí, pero la Corte, ¿cómo falló allí? Diciendo que sí, claro, que casos excepcionales. Primero, que ellos son los que califican si es excepcional o no. No sabía que eran expertos en electricidad los abogados. Sí, pero... Y segundo, que le ponen un tope. No es que usted, porque ellos dicen, si usted en base a que es excepcional va a entregar todo, está violando la Constitución. Entonces lo nuestro, claro, yo lo entiendo, pero es un problema de que mientras tengamos Rodolfo, una Corte Constitucional como esa no hay cómo. Se puede presentar de distintas maneras y otras propuestas y presentarlas nuevamente. La Corte, por ejemplo, recientemente reinterpretó su propio fallo anterior sobre los tratados bilaterales de inversión. Y ahora ha hecho algo muy positivo la Corte. Yo estaba leyendo un artículo de Hernán Pérez Luz sobre esto, en la reinterpretación a propósito del tratado con Emiratos Árabes Unidos, y es un fallo que va más allá del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, porque lo que hace pues es
habilitar la vía para recuperar todos esos tratados bilaterales de inversiones que se perdieron en 2017. Y solo cambiando 3 o 4 palabras. Exacto, entonces yo creo que es válido volver a presentarle otra y seguir impulsando en esa dirección, seguir avanzando como un tractor que no para en esa dirección y presentarlo de otra manera hasta que salga adelante, porque la Constitución en sí no lo prohíbe. O sea, a mí no me gusta nada de ese capítulo de sectores estratégicos, a mí no me gustan muchísimas cosas de la Constitución actual, pero la Constitución está ahí y se puede interpretar y tiene una cláusula que dice que en casos excepcionales se puede delegar. Entonces, yo creo que hay que ir por ahí, por esa vía. Ahora no se ha hecho nada porque ha habido otros temas en la agenda, como por ejemplo una consulta popular el año pasado que me parecía totalmente innecesaria, y así se fue un año, por ejemplo. Sí, así ya vamos por abril 15 y seguimos. Entonces, ¿cuáles son una solución que ¿cuáles sea son las estructural? prioridades? Otro proyecto urgente económico fue el de los GATS, con un objetivo, en mi opinión, fiscalista, ¿no? de centralizar más rentas de los GATS. Hasta un 30% de la renta de los GATS puede terminar derivado del gobierno central. De ahí otro proyecto económico urgente. En el de los GATS es por una condición. Que no la cumple el gobierno central. Entonces le aplica al resto de esa condición. A ver, pero... Es el burro hablando de orejas, literalmente. Sí, o sea, de acuerdo, puede ser. Pero y eso además, no exime a que no puede ser que... A ver, de que se puede gastar el 70-30, lo probó el ingeniero Febres Cordero y el abogado Nebot, que dedicaban el 15% a gasto corriente y el resto a inversión. Usted tiene municipios en el Ecuador. Ya, pero la ley hace que los que 104% pero la ley a gasto hace corriente. pero la ¿Cómo ley hace? hace que paguen justos por pecadores, porque se le aplica a todos por igual y no todos porque los si municipios usted cumple, son. no le aplican. No, la ley sí está redactada de tal manera que si no, la ley está redactada así, tiene una cláusula donde dice? terminan pagando justos por pecadores, porque básicamente la regla es un 70-30 y ahí hay una, no recuerdo ahorita la cláusula exacta, pero sí hay una disposición en la ley que se aprobó, es que no recuerdo la cláusula, se la voy a deber. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que más o menos dice? ¿Qué dice? Que si el promedio es malo, se joden todos. Exactamente, pues esa es la idea. Pero además le digo otra cosa, que históricamente las cifras yo no voy a pagar, ni usted va a pagar por mis errores, ni yo voy a pagar por los errores de ellos, por lo que deje pero de las hacer. cifras recientes de la ejecución del presupuesto de los GATS dan por cuenta que en promedio la suma de todos los GATS tienen un superávit año tras año, la suma de todos los GATS. Ya. En cambio, la historia reciente del gobierno nacional es que desde el año 2014, salvo un año, todos los años ha tenido déficits. Son varios presidentes. Y son distintos presidentes. Estoy hablando Correa, de 2014. Moreno, Lenín. Correa, Moreno, Lenín. Lazo y... él fue presidente. Claro, y entonces todos han tenido... Pensé que había ocupado nomás en el gobierno de Lazo hubo un año que hubo un ligero superávit. De ahí todos los años han tenido déficit. Entonces... literalmente es un caso del burro hablando de orejas. ¿Con qué objetivo? No es el objetivo de mejorar el gasto, porque el gasto público no es que se está proponiendo reducirlo, se está proponiendo pasarlo de un bolsillo a otro bolsillo. La suma total va a ser el mismo. Cuando usted hace obra con el 70% o más, como se pasó, lo vimos en Guayaquil, al menos yo lo vi. Pero es que depende qué competencias tiene, porque esa es otra cosa cuestionable. El 70-30% depende cuáles son tus competencias. Si tú tienes competencias que tienen más que ver con prestación de servicios, vas a tener en muchos casos una estructura de gastos que tiende más a corrientes y menos a inversión, pero porque tus competencias tienen que ver con servicios. Pero a ver, entonces, cada GAT escoge, pide y califica, si es que califica, para la competencia. Por ejemplo, Quito desde hace muchos años y luego Guayaquil pidieron el tránsito. Y hay un... Pero Rodolfo, el gasto crece todos los años. Mi punto es que esa ley se la vendió como una ley de racionalizar, optimizar el gasto, y no hemos visto nada de eso.
O sea, el Seguro Social sigue desinvirtiendo el fondo de ahorros, los hospitales siguen faltando medicina, el tema de los policías, la Policía Nacional se sigue quejando de falta de recursos. Para eso nos aumentaron el IVA, porque supuestamente todo iba para aumentar, digamos, todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces yo lo que voy es que son excusas para financiar el déficit y no hacer cambios en la estructura del gasto. Porque lo que hay que hacer es cambiar la estructura del gasto para no tener déficit todos los años. Y entonces ese fue un proyecto económico urgente. Otro proyecto económico urgente, que se puedan liquidar los fideicomisos mal invertidos por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Para qué? Porque tú los liquidas y te ingresa plata fresca. ¿Qué le pasa al BIES? Que el BIES, como se nutre del fondo de ahorros del Seguro Social, y ese fondo de ahorros cada año se hace más chiquito, cada vez el Banco del IES puede colocar menos créditos, porque tiene menos materia prima para colocar créditos. Y tiene por ahí una decenas de fideicomisos inmobiliarios, algunos abandonados más de 10 años, que está prohibido liquidarlos. Está bien que los liquide, porque así se salvan los muebles, por lo menos, como que se minimiza la pérdida. Lo que esas liquidaciones van a reflejar es una pérdida incurrida, y va a entrar plata fresca al BIES. ¿Quién controla el Comité de Inversiones del BIES? Y esto fue creado por, esta es una criatura de Rafael Correa, creada en el 2009. Entonces el Comité de Inversión... Al comienzo de su gobierno, 2009. Ajá. Pero ya con la Constitución actual vigente. Claro, y cumpliendo disposiciones de la Constitución, sí, claro, ¿no? Y entonces, ¿quién controla esas decisiones de inversión? El gobierno de turno. Y el gobierno de turno, ¿qué ha sucedido a lo largo de los años? Es que 47% de las inversiones del BIES están en bonos del Estado. ¿Por qué? Porque el BIES financia al gobierno central a una tasa de 8%, obviándole la necesidad de recurrir a mercados extranjeros, donde tendría que financiarse al 17 o 18%. Claro, especialmente cuando teníamos el riesgo país que teníamos, que ya no tenemos. Pero hay un tema que quiero que Sofía lo toque, porque ella lo conoce mucho mejor que yo, porque además tiene una maestría en eso, en Johns Hopkins, que es la Constitución de Correa. Dice que hay que gastar tanto por ciento, 4% es en salud, ¿no es cierto? 5%. Sí, mira, ok. Ningún gobierno lo ha hecho. La deuda del gobierno con el sector privado, porque el gobierno voluntariamente renunció en su momento a mejorar su propia capacidad, ya es insostenible. Y entonces, como usted tiene una maestría de salud pública y esto es salud pública, ¿cómo salimos? ¿Cómo hacemos un maridaje, como dirían ahí los sommeliers y los maîtres d'eau, que te ofrece tal carne y el otro te ofrece tal vino? Hágame un maridaje, porque ¿sabe qué? Lo de la salud ya no puede ser. A ver, yo voy a dar un ejemplo nomás que yo conozco. El Ministerio de Salud Pública, que es el Estado central, ¿no es cierto? Le dijo a determinadas instituciones que ya no le acepten pacientes porque no les va a pagar, sí, no los nuevos, no les va a pagar lo que les debe, porque no le van a dar plata. Entonces aquí volvamos al tema de Colombia. Aquí nos quejamos del problema de la cantidad de droga que sale de Ecuador. Voy a ser cínico, me voy a poner en el papel del ultranacionalista. A mí me importa un rábano la que sale de Ecuador, porque ese no se consume aquí. A mí me importa la que se consume aquí, que cada vez es peor. ¿Y sabe qué? El Estado no ha hecho nada para rehabilitar a la gente que consume en el Ecuador. Nada. Pero para quedar bien con el resto del mundo, un poco más. Y si pudieran, excomulgarían, si es que a alguien le importa que los comulguen ahora, a los traficantes de afuera. Pero acá adentro le mandaron a decir a todos los centros que brindaban rehabilitación que ya no cojan pacientes porque no les van a pagar. ¿Cómo salimos de eso? A ver. Eso en realidad, y yo les doy algo que a mí no me pareció personalmente, perdón, pero cuando yo empecé a llegar al país, en la ley tú como centro médico privado estás obligado o a trabajar con el Ministerio de Salud o con el IES. Tú no puedes decirle que no, lo cual me parece una injusticia, porque yo, siendo privada, ¿por qué tengo que
amortiguar los problemas que tú tienes. Hacer tu trabajo, en otras palabras. ¿Qué pasó, digamos, en el sector del IES? Y lo voy a decir porque hay que dividirlo entre el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nunca ha funcionado. No ha funcionado hace muchos años y tiene problemas estructurales muy grandes. Similarmente el IES. El mayor problema del IES es que muchos prestadores, y los voy a decir doctores, tenían miembros, presidentes, director general, que le facilitaba los pagos. Entonces, muy rápidamente, ¿qué se vio? Casas que se convirtieron en centros de salud que facturaban $5 millones al mes. ¿Y cómo lo sé? Porque habían intermediarios que te mencionaban, mira, yo trabajo para y ellos facturan esto y yo les cobro y mi comisión es del 5 o 7%. Normalmente en esos cifras se manejan. Subió al 8, entre el 8 y el 10. Entonces, si me dices... Estás hablando de cuando empezaron las derivaciones. Sí. Cuando se multiplicaron, cuando el genio de Ramiro González pasó de 100 derivaciones a 100.000. ¿Por qué? Porque, sinceramente, el IES no tenía la infraestructura, obviamente, para todos los problemas que tenía, pero tampoco era necesario derivar tantos usuarios. Tanto así que habían prestadores, que esto es ilegal, y lo hablamos hace un año en la radio, que llamaban personalmente a usuarios del IES diciendo que agenden con ellos, que ellos lo podían agendar. Es ilegal. El IES agenda y deriva a otros servicios. Tú como prestador no puedes llamar a los usuarios a decir, ven a hacerte los laboratorios conmigo, que lo hacían. Yo creo que el mayor problema que ahorita tenemos son ineficiencias de presupuesto puntuales en hospital. Es decir, el gobierno en el Ministerio de Salud y en el IES se nota que hay gente que no necesita ser doctor para manejar esto, necesitas saber de salud pública y administración de hospitales. La solución del gobierno ha sido mucho automatizar los servicios, no va a servir para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los problemas aquí también vienen administrativos locales para cada hospital. Esto lamentablemente, y lo cual nunca lo van a hacer, necesitas intervenciones directas en cada uno de los hospitales más grandes, ver cómo se están administrando las cosas, ver qué tienen abastecido, quién no lo tienen. Y este es el otro lado que lo he mencionado, pero lamentablemente no se puede hacer en el país. Yo haría como empresas privadas han hecho aquí, digamos, yo he escuchado camaroneras o empresas de harina de pescado que tenían... pensaban de que el jefe de operaciones o las personas que hacían compra tenían amarrado las materias primas. ¿Qué decidieron hacer cuando ellos compraron esta compañía? Los votaron a todos. A mí personalmente, yo creo que aquí hay dos puntos. Y si tienen nombramiento, bueno, ahí es cuando se tienen que poner la mano en el pecho y decir, ¿estoy haciendo mi trabajo o estoy solo ocupando un puesto? Y yo creo que el gobierno, así sea la ministra la viceministra, que es la ministra de Salud, no, pero quien decide es arriba. Sí, pero se pasan paseando. Yo creo que en vez de hacer eso, tienen que entender que las intervenciones no pueden ser de unos días. No porque tú entras al Teodoro Maldonado, pones unos ventiladores y medio pintas ciertos cuartos, ya hay. Esos no son estándares mundiales de salud, lo cual aquí... Nosotros tenemos nuestros propios estándares y hacemos lo que se nos da la gana. Y que bioseguridad no nos importa, tira nomás Pinoclin ahí y ya eso es bioseguridad. Entonces, esto viene también de la falta del control de todos los mandos, medios, altos y bajos. O sea, hay un desinterés de cambiar la realidad, porque es tan simple como el Teodoro Maldonado en su cafetería tenía caca de ratas. Pero, entonces, ¿qué digo yo? ¿No puede el gerente general coger una escoba y limpiar? Ay, no, porque se le cae la mano. Claro. Entonces, ahí ves la falta de eficiencia que hay cuando alguien se queda en su oficina con aire acondicionado y no está dispuesto a salir a ayudar. Yo creo que el problema es más de fondo. No tengo la solución, pero el problema para llegar a la caca en una cafetería hay problemas incentivos muy profundos. Sí. Y yo creo que tienen que ver con esta idea de cobertura universal. La cobertura universal, ahorita por ejemplo la vicepresidenta he leído que está visitando hospitales en España para ver qué se puede copiar o emular acá. Yo creo que mejor sería visitar algo como Singapur, digamos, donde si bien no hay cobertura universal, hay un sistema transparente
de lo que se ofrece, lo que cuesta, los distintos servicios, y las personas tienen cuentas individuales de ahorro para pagarse no solo su salud, sino también seguro de salud en la vejez, contra accidentes y distintas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Realmente hay una cobertura universal. Y el otro día yo leía un artículo de un colega en el instituto que él decía, tú puedes garantizar la cobertura, pero tú no puedes garantizar la atención. No, claro. Y él estaba hablando de Estados Unidos, donde no hay cobertura universal, hay subsistemas como Medicaid o Medicare, que hoy día son uno de los principales contribuyentes al déficit en ese país. Pero bueno, hay lo que él decía es, en otros países como Canadá, y él estaba hablando de Canadá, y él decía, hay cobertura universal. Lo que no te dice la cobertura universal que está en el papel es que puede ser que no recibas la atención cuando más la necesitas. Y ahí es donde entran las historias que parten el corazón de miles de ecuatorianos que aquí tienen una emergencia y van a los hospitales del Ministerio de Salud o a los del seguro, que tengo entendido que no están tan mal como los del Ministerio de Salud, y no reciben atención. De hecho, a veces los tienen allí esperando, no reciben las medicinas, les dicen que vayan a comprar la receta afuera. Yo conozco un caso puntual de hace un par de semanas que le mandaron a comprar la receta afuera, nunca le aplicaron nada, no recibió atención. La señora, su familia veía que empeoraba porque no le hacían nada, la sacaron del Monte Sinaí. Se la llevaron a una clínica privada cerca de su pueblo, y al salir del Monte Sinaí, ellos pues lógicamente le dicen a la doctora, le dicen, denos los medicamentos que compramos, que nos pidió, y no se los dieron. Entonces, no solo que no le dan las medicinas, se llevan las medicinas que ya, ellos entonces compran. Estas cosas, esto es un caso de muchos pero que deben hay haber. que denunciarlo. Es que no hacen nada. No pasa, que yo pero necesito el punto... material para la gabardina del viernes. Pero el a ver, un punto- ratito, la señora, los familiares de la señora compraron una receta, digamos, una lista de que en medicinas. teoría, en teoría en papel, Te la no tiene deberían que dar haberla el comprado, hospital. te la debería dar el Yo hospital, sé, ¿no? Porque pero- es cobertura universal. Pero como no se la dio el hospital, y como la señora estaba realmente enferma, le dijeron, mire, no tenemos, pero para poderla curar necesitamos todo esto. Oiga, cómprela. La familia esta, que seguramente no Compró nada en ese- billetes, haciendo un gran esfuerzo, fue y compró, y cometió el grave error de entregárselo al hospital. Sí, para ¿Y que de la qué atiendan. país son? Porque aquí hay un viejo dicho que dice que el lagarto que traga no vomita. Y entonces cuando retiraron a la señora las medicinas que no le habían aplicado y que ellos lo habían comprado, no se los entregaron. no se los ¿Y en qué entregaron. hospital fue eso? En el Monte Sinaí, tengo entendido. Y entonces, Pero usted puede verificarme. ¿En qué hospital fue? es que esto no me ha pasado a mí. No, Tendría yo que sé. consultarle a las personas si Eso. ellos quisieran. No, es que yo no quiero pero- nombres, yo solo quiero saber el nombre del hospital. Pero Rodolfo, Sí, mira, sí. te doy otro caso. Yo conozco no, a yo no voy a alguien, embarcar en un problema a nadie. que Quiero el sí. nombre del hospital. la hija, creo que tenía 23, 24 años, empezó a tener dolores de migraña muy significativos. Ella, desesperada, trató de ingresarla al Ministerio de Salud, no la cogían, por medio del IES no la cogían. La chica terminó falleciendo. Nunca le terminaron haciendo los exámenes, una chica muy joven. O sea, no sabemos de qué se murió. No sabemos por qué se murió. O sea, literal empezó con un dolor de cabeza severo. Se le dijo a la mamá, llévala a un hospital privado. Ella, lamentablemente, por las condiciones, porque pensaba que era algo leve, no lo hizo. Esta chica falleció. Entonces, yo no estoy hablando tampoco de alguien que tiene 85, estoy hablando de alguien joven que no se le hizo los exámenes básicos para ver si tenía algo. Entonces, el problema de nuestros centros de salud, que al menos que tú vayas con una pierna, sin una pierna, muriéndote, convulsionándote, choque, sí, ya. no te admiten o te dicen mejor váyase, o lo peor que puede llegar a pasar, se infectan de otras bacterias en el hospital. Y termina siendo mucho peor el caso porque no tienen ni infraestructura, ni medicinas, ni calidad de doctores que sepan atender, lamentablemente. Ya, ¿cómo cambiamos eso? Estructuralmente. Yo creo que la cobertura universal es una utopía, es una ficción, es una promesa yo creo que es una vende. falacia. Yo creo que es Una algo que mentira. vende electoralmente, y siento que funcionaría mucho mejor si es que por lo menos hubiese competencia entre sector público y sector Ya, privado. pero eso es para la gente que tiene actualmente la cobertura del IES. Y para los que no tienen y van a ese
Antro, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, yo creo que las cuentas de ahorro individual para gasto en salud son algo que sería un producto atractivo No, para con muchas usted. personas. O sea, y yo creo que también simplemente habría que permitir que exista un mercado de salud y la gente pues tiene una resistencia ideológica porque dicen pues que no se puede comerciar con la salud y recuerdo lo que mi Por doctor, favor. mi pediatra, que en paz descanse, favor. Enrique Boloña, tenía una hoja pegada en la ventanilla de su oficina que decía: los doctores somos de carne y hueso y también tenemos que comer. Algo así decía, era más larga la nota. Enrique, que en paz descanse, fue el pediatra de mis 3 hijos. Y claro, no, fue mi pediatra, pero y Un pediatra ser de mis humano primeras dos primera hijas. categoría. Y la verdad que hay personas que dicen o decían en Guayaquil, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, decían, bueno, es que no se puede vender el agua es una necesidad fundamental, con el agua no se comercia. Y bueno, ¿y cómo nos iba cuando el agua de Guayaquil estaba en manos No había. de A ver, pero en el centro de Guayaquil, perdón, años 88, 89, 90. La cobertura llegaba al 60% había. de la población, Y porque nosotros- no se hacían las inversiones para extender la red. Y verá que el Fortín tiene 6 grandes cisternas entre los dos, la cuadra. Y claro, pero había veces que los tanqueros no tenían. Y, entonces Y también el agua es mandaban. algo, y el agua es Estábamos algo, en el centro. y el agua es algo fundamental que tiene que ver con la salud pública. De hecho, Obvio. cuando se hace pues la concesión con Interagua, la cobertura pues en Guayaquil y el tratamiento de las aguas servidas en Guayaquil, todos los indicadores, todo mejoró. De Sí. hecho, la cobertura llega como 95%, algo así hoy en día. Entonces, se vende el agua. Ojo, no es un- perfecta. no es pero perfecta, comparado con lo que había, por Dios. ¿comparado con qué? Es una de mis preguntas favoritas. Claro, claro. Porque somos humanos y no somos perfectos y hay que comparar entre distintas alternativas imperfectas. Entonces, la concesión lo que hizo fue resolver un tema de salud fundamental, que es el acceso a agua potable. Eso te alivia, te reduce muchas enfermedades. Indudablemente, sin la concesión tendríamos los mismos problemas que teníamos hace 40 años, que era que no había acceso al agua potable. Probablemente lo que pase ahora, porque sí sabe que Y los hospitales públicos se podrían Le concesionar, doy una yo mala creo que es lo que noticia. pasa en Singapur, por ejemplo, y la gente Ya. va con sus cuentas de ahorro para terminarla. Le doy una mala noticia. En la asamblea, la primera asamblea, que no fue ni después de la constituyente y del famoso congresillo que hubo en el medio, la primera asamblea realmente electa como asamblea, su servidor estuvo allí. Y allí nos costó muelas, ¿no?, que la asamblea no se mande alguna barbaridad y elimine la concesión. Pero quedó una cosa clara: termina el plazo de la concesión y chao, porque no se puede concesionar el agua. Así que ustedes que son jóvenes y van a vivir mucho, prepárense para lo que se les viene, porque no se va a poder renovar la concesión ni con esta gente ni con la que estuvo antes, porque Interagua ha tenido 2 grupos grandes accionistas desde que comenzó la concesión. Ya está prohibido por la Constitución también. Pero para mí el lado médico, y creo que es muy importante eso decirlo porque lo veo, yo creo que a veces pretendemos que los médicos trabajen 24/7, porque un médico y un verdadero médico da su número personal al paciente y lo llaman, yo lo he visto todo el día. Y en el tema, yo creo que de agua hasta electricidad, yo creo que estamos teniendo por lo que pagamos. Y hasta que nosotros no podamos analizar que el doctor tiene que ser pagado, remunerado justamente, y que él tampoco es una máquina y no puede atender a No. 250 personas por día, No, los va a atender mal además. nunca vamos a poder mejorar el Y sistema. el daño que se le hizo al sistema general, desalentando las especializaciones, ¿no? Hay, Sí. hay una brecha ¿Qué fue? hay una brecha Un amigo de él, creo que de generaciones, como un par de generaciones que se fueron del país a especializarse y no Nunca tuvieron el regresaron. incentivo de regresar, nunca regresaron. Creo que sigue sin haber especialización. Sigue sin haber Creo. Voy a averiguar. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido. Yo aprendí, siempre aprendo. Yo creo que uno termina de aprender el día que se muere o se queda imbécil. Algunos que me tienen cariño dicen, no, pues tú ya no aprendes porque ya te has vuelto imbécil.
pero no me he muerto en todo caso. Así que espero que hayan aprendido. Gabriela, muchas gracias. Gracias. Ha sido un enorme gusto volverla a tener con nosotros personalmente. Nos vemos mañana y recuerden, estamos a miércoles y el viernes damos gabardina. Se nos quedó pendiente una de la semana pasada y aquí vamos a tener otra porque me van a dar el dato, no de nombres, sino solo de en qué hospital pasó eso de que alguien compró los remedios y el hospital se los robó. A ver, hurtó, porque no hubo violencia. Es Montesini. Bueno, ya ok. Nos vemos mañana, chaito. Chao. RTP